Sánchez garantiza que el acuerdo con ERC será dentro de la Constitución, y se hará público. Apela de nuevo a PP y Ciudadanos para que faciliten la investidura. Se pronuncia por primera vez sobre la sentencia de los ERE, el PSOE ya asumió responsabilidades políticas. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta sobre política interna. Los dos principales líderes sindicales del país han visitado a Oriol Junqueras en prisión para pedirle que propicie un gobierno constituido por el PSOE y Podemos. Al mismo tiempo, a la patronal le pide usted un gobierno de moderación. ¿Cómo percibe estos intentos de los agentes sociales por propiciar la gobernabilidad del país y si cree que prosperarán? Sí, perdone, Lucía. Sí. ¿Cómo percibe estos intentos, por un lado, de los sindicatos por facilitar ese gobierno PSOE-Podemos, por otro lado, de la patronal dirigiéndose a usted y diciéndole que configure un gobierno de moderación? Bueno, ¿cómo percibe estas dos vías? Si cree que son compatibles y si cree que prosperarán en la formación de un gobierno. Bueno, a mí no me corresponde opinar sobre las declaraciones que hagan organizaciones autónomas, organizaciones en este caso sociales, ya sean los empresarios y ya sean los sindicatos, ¿no? En todo caso, es evidente que todos comparten un mismo anhelo, un mismo sentir, que creo que es además, después de 2 procesos electorales a lo largo de este año, de elecciones generales y otras 3 elecciones autonómicas, municipales y europeas, pues un claro sentir de la mayoría del conjunto de la sociedad española, y es precisamente el que haya gobierno. Y, por tanto, en eso está el Partido Socialista como primera fuerza política. Lo he dicho también en la anterior rueda de prensa que tuve en Madrid como consecuencia de la COP. La gobernabilidad del país y la formación del Gobierno no solamente corresponde a la primera fuerza política, es decir, al Partido Socialista, sino también al conjunto de fuerzas políticas. No se puede desentender nadie, ni de la gobernabilidad, ni también de facilitar la formación de un Gobierno en nuestro país. Espero que cuando tenga el honor de recibir la encomienda por parte del jefe del Estado de iniciar las conversaciones con todas las fuerzas políticas, espero que todas las fuerzas políticas no se desentiendan de una responsabilidad que compartimos entre todos, que es precisamente esa, que haya gobierno en España cuanto antes. Buenas tardes. Hablan de activar instrumentos. ¿A qué instrumentos se refieren? ¿Sería una mesa de partidos con relator o son, por ejemplo, reuniones como las de Pedralbes? Cuando dice que hablo de activar instrumentos, no entiendo lo que me quiere decir. La nota de prensa, el comunicado que emitieron ayer después de la reunión. Se refiere, es que no lo había entendido la primera. No se preocupe, no. Si era simplemente para ser preciso en la respuesta, no se pregunte. Mire, vamos a ver. Las negociaciones con Esquerra Republicana están encaminadas a conseguir el desbloqueo en la formación de gobierno en nuestro país. Toda vez, además, que ha habido otras fuerzas políticas, en este caso el Partido Popular y Ciudadanos, que se han desentendido absolutamente de que se pueda formar gobierno en nuestro país. El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar 2 cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. Sí, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle, esta reunión de líderes de la OTAN ha sido mucho menos tensa en términos de gasto en defensa que lo que fue en el pasado. Es verdad que es una reunión informal y no una cumbre como tal. Pero aún así ha habido algunos mensajes, por ejemplo, del presidente Trump a esos países que gastan menos del 1% en defensa, solo son 3, uno de ellos es España. Quería saber cómo ha percibido el ambiente y cuál es la posición que sigue transmitiendo España, porque sigue estando muy lejos del 2%, y si hay cierta inquietud por el hecho de que ahora el socio prioritario para un posible nuevo gobierno es un partido que es poco proclive tanto a la OTAN como al gasto en defensa. ¿Esto va a suponer algo en los compromisos de España respecto a la alianza? Bueno, vamos a ver, en relación con lo primero es que lo que necesitamos es un gobierno, es echar a andar una legislatura, es aprobar unos presupuestos, en fin, la cotidianidad de cualquier tipo de país que tiene un gobierno y que afronta esos desafíos. Los compromisos del Gobierno de España, no solamente el nuestro, sino el anterior, pues fue que efectivamente tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como aliados que somos de la OTAN. He de decirle que yo ayer tuve una conversación con el presidente Trump y él agradeció precisamente la colaboración que despliega el ejército español, no solamente en los compromisos, no solamente en las capacidades, en el marco de la Alianza Atlántica, sino también
en el marco de la cooperación bilateral que tenemos las Fuerzas Armadas estadounidenses y las Fuerzas Armadas también españolas. Y tengo que decirle que el presidente Trump me manifestó el agradecimiento profundo que tiene esa colaboración entre las Fuerzas Armadas españolas y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por tanto, no hay más que decir sobre ese asunto. Y respecto a la primera cuestión, pues es que es así, es que necesitamos un gobierno para aprobar unos presupuestos y evidentemente en esos presupuestos la propuesta que lógicamente haría el nuevo gobierno es el seguir caminando en esa senda hacia cumplir nuestros compromisos que tenemos como aliados pertenecientes a la Alianza Atlántica. Sí, presidente, buenas tardes. Por insistir en la pregunta de mis compañeros, decía usted que el acuerdo con Esquerra estaría dentro de la legalidad y que sería público. ¿A qué se refiere con que sería público? Si se escenificaría con una firma, si esa firma podría ser en Barcelona y cómo se concreta esos avances en la vía política para encontrar una solución dentro de la Constitución y del Estatut. ¿Sería volver a lo que se acordó en Pedralbes? Gracias. Bueno, vamos a ver, las conversaciones con las distintas fuerzas parlamentarias van bien, y van bien porque son discretas. Y creo que esto es un principio esencial para poder llegar a buen puerto y tener los apoyos parlamentarios suficientes como para poder conformar el gobierno. En segundo lugar, yo he agradecido a todos los partidos políticos que se han mostrado dispuestos a facilitar la gobernabilidad, el que ayuden a la misma y que podamos formar gobierno. Y, por tanto, creo que siempre, además, el Partido Socialista ha sido claro, meridiano, se conoce cuál es nuestra posición. Nosotros somos un partido que, lógicamente, defendemos la Constitución y cualquier acuerdo que podamos lograr pues será, lógicamente, en ese paraguas, en ese marco, en el marco constitucional. Y, efectivamente, nosotros siempre hemos defendido la transparencia y cuando se logre ese acuerdo pues será público al conjunto de la sociedad española, como no puede ser de otra manera. Es evidente que cuando termine la ronda de consultas del jefe del Estado, pues si tengo el honor de recibir esa encomienda, hablaré con todas las fuerzas políticas. Y me gustaría que otras fuerzas políticas pues también asumieran su responsabilidad para desbloquear la situación después de 2 elecciones generales donde los españoles claramente han dicho que quieren ser gobernados por el Partido Socialista y por políticas progresistas. El Partido Socialista cumplió con la palabra dada antes del 10 de noviembre. Dijimos que en 48 horas íbamos a poner encima de la mesa una propuesta de acuerdo con quien siempre hemos dicho que era nuestro socio prioritario, en este caso Unidas Podemos. Pero es evidente, insisto, que la formación de gobierno en nuestro país no depende solamente del PSOE y de Unidas Podemos, porque entre los dos solamente sumamos 155 escaños, que son muchos, pero no son lo suficientes como para llegar a esa cifra mágica de los 176. Por tanto, tienen que ser otras formaciones políticas quien lo haga. He recibido una carta de la señora Inés Arrimadas. Bueno, yo creo que Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha, como vimos, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, o quiere ser un partido político que contribuya a la estabilidad y a la gobernación de nuestro país. Pero eso tendrá que resolverlo el partido de la señora Arrimadas. El partido del señor Casado también tendrá que resolver la contradicción de decir que es un partido de Estado, de decir que es un partido que no quiere que los independentistas condicionen la investidura nada más y nada menos que el presidente del Gobierno, pero que continúe amarrado a la ultraderecha y que claramente ha dicho desde el 10 de noviembre que no va a actuar ni colaborar por activa y por pasiva con el Partido Socialista. Por tanto, esta es la realidad que nos encontramos. Después de 2 elecciones generales hay 2 partidos a la derecha, es decir, el Partido Popular y Ciudadanos, que continúan en el bloqueo y yo lo que les pido es que hagan una reflexión. Y la reflexión es bien sencilla. Tienen que facilitar la gobernación de nuestro país. Y al conjunto de formaciones políticas que están dispuestas a facilitar la formación del gobierno, yo solamente les pido generosidad, responsabilidad y, lógicamente, les doy las gracias por lo menos sentarse a hablar, a dialogar con nosotros y a negociar para poder encontrar ese punto que nos permita ya, de una vez por todas, tener gobierno, ¿no? Esteban Villarejo, del periódico ABC.
¿Considera que el PSOE debe pedir perdón por el caso de los ERE tras la sentencia? O bien, como dijo el expresidente del PSOE, Manuel Chávez, los socialistas no tienen de qué arrepentirse. Yo creo que el Partido Socialista asumió las responsabilidades políticas hace tiempo, además hasta incluso mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estas últimas semanas. Hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales usted hacía referencia y no hay más que añadir. Muchas gracias.